El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que esperará que termine el proceso electoral en Estados Unidos antes de felicitar a uno u otro candidato. Vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes. Su declaración tuvo lugar después de que medios estadounidenses dieran por ganador al candidato demócrata Joe Biden, mientras que Donald Trump se niega a conceder la victoria tras denunciar fraude. Tenemos muy buena relación con los dos candidatos. El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos. El mandatario explicó que en 2006, en las elecciones que le dieron el triunfo al expresidente Felipe Calderón, varios presidentes felicitaron a su entonces rival cuando todavía no había un cómputo legal. Y el principal argumento de López Obrador para no reconocer la proyectada victoria de Biden es que es la no intervención en los asuntos internos de Estados Unidos. Afirma que no son jueces ni irresponsables y que prefiere esperar a que se resuelvan los conflictos postelectorales para fijar una postura. Esta posición ha sido respaldada y defendida por la Cancillería mexicana, pero los que algunos expertos pues llaman cautela y principio de no intervención, los detractores del mandatario la califican como un desacierto diplomático. La decisión de AMLO, que ha causado controversia dentro y fuera de México, contrasta con la que ha tenido pues, la mayoría de líderes y presidentes de América Latina sobre este tema, que han reconocido a Joe Biden como presidente electo. Esto representa un asombroso fracaso diplomático del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un momento en el que la entrante administración Biden busca una nueva era de amistad y cooperación. Hoy López Obrador se niega a felicitar a Joe Biden por su entreguismo con Donald Trump. Los populismos son derrotables. En el 2021 le ganaremos al populismo mexicano. Por eso nuestra pregunta hoy es: ¿qué opina usted de que AMLO no reconozca a Joe Biden? Quiero saludar a nuestros invitados y los invito a responder también esta pregunta. Lila Abed nos acompaña, analista internacional, consultora política. ¿Qué opina usted de que el presidente de México no reconozca aún a Joe Biden, Lila? Hola Andrea, un saludo a todo tu público. Pues primero que nada me parece que el principio de la no intervención tiene poco que ver con felicitar al presidente electo de Estados Unidos. No es una cuestión de prudencia, es una cuestión de entender cómo funciona el proceso electoral en Estados Unidos. Muchos hacen la comparativa con la elección presidencial del 2000, cuando el presidente entonces mexicano Vicente Cedillo, no había felicitado a ninguno de los dos candidatos, Al Gore ni Bush, porque seguían con un procedimiento legal en el estado de Florida. La diferencia en la elección del 2000 a la que estamos viendo en estos momentos, Andrea, es que en la elección del 2000 ningún candidato había llegado a los 270 votos el día de la elección en ese año. En esta contienda, el candidato Joe Biden alcanzó los 270 y superó los 270 votos en el colegio electoral y por ende es reconocido como presidente electo. Así lo han visto muchos mandatarios alrededor del mundo y me parece que es un error garrafal el que México no reconozca al presidente electo de Estados Unidos. César Faz nos acompaña, analista político también desde Ciudad de México. Bienvenido, César, gracias por tu tiempo. ¿Qué opina usted de la decisión de AMLO de no reconocer, todavía podríamos decir, a Joe Biden? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todo tu público. Hay una realidad. En estos momentos Estados Unidos vive una situación muy delicada en la que nada más y nada menos que el gobierno de ese país no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales. La posición de México es simple y, en mi opinión, sensata: que las instituciones de ese país resuelvan el conflicto político y a partir de ese momento se van a iniciar formalmente las relaciones de trabajo con el presidente electo y su equipo. ¿Es una cuestión de cautela entonces, César? Sí, es prudencia. Hay que partir o sea, la realidad es la realidad. El conflicto existe y no se ha iniciado de manera formal e institucional el proceso de transferencia de poder. De esto no hay precedentes, lo que lo vuelve una situación bastante delicada. Claro, habría que definir el conflicto, ya voy con Lila, pero César, el conflicto existe porque el presidente Trump no ha dicho y no ha aceptado los resultados.
Sí, claro, pues hay un proceso de reconocimiento formal de la figura del presidente electo, que en este caso pasa por la General Services Administration, que nombra, define, ya está el presidente electo, ¿no? Y entonces a esta figura y al equipo de transición se le otorgan fondos, financiamiento, acceso a temas de seguridad, etcétera, etcétera. Eso no ha sucedido, más allá de que todos podamos acordar de que el presidente de Estados Unidos no lleva la razón. Lila, frente a eso, una cuestión de cautela, de precaución, mientras que de todas maneras entonces podemos decir que el resto de los presidentes de la región no han sido cautelosos. Es que ahí está el problema, ¿no? A ver, es que esto es un tema de cómo marca la Constitución las reglas en Estados Unidos. El gobierno no es el que dicta quién gana la contienda presidencial en Estados Unidos. La 10ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos le da el poder reservado a los estados de llevar a cabo sus elecciones en sus distintas jurisdicciones. Es decir, aquí las autoridades estatales son las que dicen cómo quedan los resultados de sus elecciones en sus distintos estados. No es el gobierno federal. Por eso Donald Trump se está enfrentando por primera vez a un gobierno federal en donde los estados tienen control de las elecciones y que aparte es un tema descentralizado. Ahora, me parece que aquí el que pueda presentar demandas Donald Trump tiene todo el derecho de iniciar una guerra legal si él considera que así debe de ser. Pero en estos momentos ya las autoridades estatales tendrían evidencia de que si hubo fraude electoral o no. Pero no lo dice ni siquiera la elección como tal en estos momentos, Andrea. La experiencia de estados que han utilizado el voto por correo y un estudio que publicó MIT, entre otras instituciones muy prestigiadas en Estados Unidos, dicen, analizando 20 años de elecciones en Estados Unidos, que la probabilidad de que haya un fraude electoral en Estados Unidos es de 0.00006%. No hay evidencia de fraude electoral, es una batalla legal sin sustento. Los estados tienen el poder de reconocer los resultados en sus distintas jurisdicciones y todo hasta el momento indica que lleva un margen, sí es cierto que es estrecho, pero estamos hablando de miles y miles de votos en estas jurisdicciones. Entonces, me parece que no es un tema de cautela, no es un tema de prudencia, no es un tema de no intervención, es un tema de entender cómo funciona el proceso electoral en Estados Unidos y me parece que si uno no lo entiende, entonces sí entra en este momento de decir voy a tomar cautela. ¿Qué es lo que ha dicho AMLO? Ante esas críticas, el presidente de México reiteró que no va a reconocer al demócrata hasta que finalicen los procesos legales en Estados Unidos. ¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No nos corresponde. Eso es intervencionismo, que si no reconocemos van a haber represalias. No tienen por qué haber represalias. Okay. Porque nos estamos apegando a nuestra política de principios, a nuestra legalidad. Además, no somos colonia. Somos un país libre, independiente, soberano. Eso es interesante, César, porque algunos también lo han planteado. Esto le podría pasar factura a un futuro al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no reconocer al candidato demócrata en caso de que pues ya finalmente se ampliara, se esclareciera, se esclareciera el panorama y dijera, listo, se confirmó la victoria, sí. Dijera, el único que se quedó pensando a ver si Trump todavía tenía chance era Manuel López Obrador. ¿Eso puede pasarle factura en un futuro? Sí, de entrada reconocemos que hay un ambiente turbio que no está esclarecido y claro, pues hay que entender el proceso electoral de Estados Unidos. En efecto, es un modelo descentralizado, pero no es ni hoy, ni ayer, ni antier, ni la semana pasada, cuando los electores estatales, en efecto es a nivel estatal, meten sus votos de manera formal. Eso sucede hasta el 14 de diciembre. Entonces, hasta que eso no suceda, pues no ha pasado el procedimiento formal. Y es hasta el 6 de enero que se ratifican los resultados vía una sesión conjunta con el Congreso, con el vicepresidente, que a ver si es Mike Pence para ese entonces, pero esos son los tiempos, ¿no? Más allá, y si le va a pasar factura, a ver, a mí me parece un poquito
y lo voy a decir con todo respeto, me parece un poquito pueril pensar que la relación entre ambos países, dos países que están condenados a trabajar de manera intensa y profunda e íntima en un montón de temas y que lo van a hacer durante 4 años, se vaya a poner en riesgo por lo que está sucediendo en estas 4 semanas, ¿no? A ver, así no funciona la relación bilateral y especialmente esta, ¿no? Por otro lado, pues también hay que reconocer y hay que el equipo político del presidente López Obrador, históricamente con quien ha tenido relación es más bien con el Partido Demócrata y específicamente con el grupo que llega ahorita a gobernar. Y esa relación existe tanto arriba a nivel diplomático como abajo en la Organización Popular de Mexicanos en Estados Unidos. Lila me pide la palabra. Lila. Sí, a ver, es que no van a haber represalias como tales, simplemente el hecho de que puede hacer una relación bilateral tensa. Y no es que se acabe la relación bilateral, no es que no vaya a haber una cooperación mutua, eso evidentemente no va a pasar. Pero claro que Estados Unidos tiene con qué y tiene las herramientas para hacer una relación un poco más complicada para el gobierno de México, y me parece que no es un tema de cómo marca el calendario electoral la Constitución de Estados Unidos. Hay ciertas reglas y normas no escritas en las tradiciones democráticas de Estados Unidos, en donde cuando el candidato logra los 270 o lo supera en el colegio electoral, se le reconoce como presidente electo. Esto ha ocurrido en las últimas 58 elecciones presidenciales de Estados Unidos, salvo en la elección del 2000, porque ningún candidato llegó a los 270 votos en el colegio electoral. Ahora, me parece que si Andrés Manuel va a utilizar el hecho de la no intervención, está bien, que no felicite al presidente electo, pero que no utilice también y haga una comparativa con cuando a él le robaron a Andrés Manuel la elección en el 2016, porque ahí sí está marcando una postura, lo quiera o no, porque manda o insinúa el hecho de que sí se le están robando la elección a Donald Trump. Me parece que ha hecho ciertas declaraciones que son innecesarias. Me parece que el comunicado de ayer de la Embajada de México en Washington, de llamarlo presunto presidente electo, ya son cuestiones que sí están dañando la relación entre México y Estados Unidos, y que no se van a traducir como represalias como tal, pero de que los demócratas no están contentos y de que sí puede hacer que una relación bilateral se convierta más tensa de lo que tiene que ser, me parece que eso es lo que va a ocurrir. Y antes de darle la palabra a César, Lila, pero al final lo que dice César, la fecha, no voy a decir importante, sino una fecha definitiva es el 14 de diciembre, cuando los colegios electorales pues lo proclaman, digamos, al ganador. Esperar a esa época, a esa fecha, son ¿qué? ¿Un mes más? Sí, un mes más. No es bueno, interesante también para un país decir, yo voy a esperar a que se proclame de forma oficial, porque quien está diciendo es que son los medios los que proclamaron a Donald Trump. ¿No podría ser una jugada también diplomática inteligente? No, Andrea, es que no son los medios de comunicación los que marcan quién gana un estado. Esas son las cifras que mandan los estados y los medios de comunicación utilizan esos datos para darle un triunfo a cierto candidato en un estado. No es que los medios de comunicación digan, yo creo que ya ganó Biden en Arizona. Es que se basan en la cantidad de votos que tiene ese estado. 48 de los 50 estados en Estados Unidos utilizan el método del ganador se lleva todo. El candidato que gana el voto popular en ese estado se lleva la totalidad de electores que representa ese estado. Pero aquí hay una cuestión adicional. ¿Cómo se eligen a esos electores? Los electores se eligen en convenciones partidistas o por el partido político en ese estado. Los electores son las personas más fieles, más el candidato que representan, el partido político que representan, es decir, esos electores ya son del candidato que ganó el voto popular en ese estado. Ya lo definieron. Van a votar el 14 de diciembre, exactamente. Entonces sí, es cierto que el procedimiento oficial es el 14 de diciembre. ¿Han habido electores infieles en la historia de Estados Unidos? Sí, de manera mínima. En las 58 elecciones presidenciales, 90 electores han votado en contra del candidato que representan. Pero ya más de 30 estados han pasado leyes para que los electores voten forzosamente por el candidato que representan, y aparte la Corte Suprema en julio de este año emitió un fallo que marca un precedente donde forza a que los electores tengan que votar por cómo lo marca y lo dicta el Estado, no por su conciencia. Entonces nada más es un mero trámite, no es un tema de que vaya a cambiar como tal el
resultado de la elección. Eso nunca ha pasado en la historia de Estados Unidos. César, adelante. Sí, las reglas no escritas, que en efecto son muy importantes en ese y en cualquier régimen político donde la tradición también pesa, pues un elemento importante es la concesión de derrota del candidato perdedor, y eso no ha sucedido. Da lo mismo si pensamos que lo que hace o no es lo correcto, si lo que está sucediendo es lo correcto. Esa es la realidad, y se trata del presidente de los Estados Unidos. Eso representa un conflicto real, más allá de que nos guste o no. La diplomacia se trata de lidiar con la realidad tal y como es, no como nos gustaría que fuera. Si esto va a provocar tensiones entre ambos países, tensiones adicionales a las que van a existir forzosamente por los temas de siempre, como son energía, seguridad, migración, va a haber temas muy tensos. Si esto va a agregar tensiones adicionales, yo lo dudo mucho. No creo que el grupo que acaba de llegar al poder en Estados Unidos sea precisamente de gente novata o rencorosa como lo es el propio Trump, un tipo al que todo el mundo lo señala quizás correctamente como inestable, inmaduro, y no parece ser el caso del grupo que llega, ¿no? Yo no creo que esto vaya a provocar más problemas, ¿no? Además, partamos que en los momentos más difíciles y con la relación con la persona más antimexicana que ha dormido en la Casa Blanca durante casi un siglo, que es Donald Trump, la relación se logró sortear de una manera que podemos sacar un balance, por lo menos no un balance negativo como tal. En algunos temas yo opinaría que fue positivo, pero nadie podría decir que fue un desastre, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, de cómo fue. Exacto, cómo fue y cómo podría ser en los escenarios. Voy a una pausa. Lila y César, gracias. ¿Qué opina usted de que Andrés Manuel López Obrador no reconozca a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos? Nuestro tema de hoy, y ya tenemos televidentes hasta ahora que opinan. Camilo Zuluaga nos dice que AMLO no es santo de mi devoción, pero ante la disputa por la presidencia de Estados Unidos, que todavía se está dirimiendo, es totalmente responsable decir que reconocerá al ganador después de que así sea determinado por las instituciones. Lo demás es prematuro. Jorge Fuentes dice también que es lo más inteligente que puede hacer, y Jacinto nos comenta que le parece absolutamente correcto. Hay que esperar que los hechos confirmados y verificados como exactos y verdaderos digan la verdad absoluta con hechos, no con meras suposiciones. Lo felicito. Eso es tener criterio y sentido común. AMLO, Carlos también. El presidente Andrés Manuel tiene en este caso sensatez y coherencia. Aún no sabemos quién ganará en Estados Unidos. Son todos los medios de comunicación los que le dieron el triunfo a Biden, cuando son los delegados los que deciden. Es Andrés Manuel respetuoso con su vecino. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Habla de ganar tiempo, no habla de solucionar los problemas de la gente. Opiniones. El acuerdo es 80% de que México ya había acordado con Estados Unidos. Análisis. Lo peor que puede suceder de la situación de Venezuela es que normalicemos el horror. Los hechos del día en contexto y detalle. La tarde, lunes a viernes a las 17 horas de Caracas. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Nuestro mundo, nuestras noticias. Un podcast informativo de NTN 24. Escuche a diario el resumen de lo que pasa en el mundo y por qué. Análisis de expertos internacionales y voces que generan opinión. Suscríbase a través de Apple, Spotify, iHeartRadio o en su plataforma de podcast favorita. NTN 24, el canal de las Américas. NTN 24 en Facebook, un fanpage donde puede hacer parte de las noticias. Información de último minuto, artículos de interés, entrevistas, curiosidades, encuestas y lo mejor de nuestros contenidos con inmediatez en sus dispositivos. Comente, comparta y conéctese con nuestras noticias. En las mañanas de NTN 24, a las 8 inicie con las noticias que despiertan el continente americano. En el programa La Mañana, a las 9:30, llega el mejor análisis de medios internacionales en Club de Prensa. A las 10:30, conozca las causas y consecuencias de las noticias del mundo en Efecto Naim. Y a las 12, una actualización de los hechos que son noticia en el informativo. Solo por NTN 24, el canal de las Américas.
Hacemos zoom a la noticia del día. La información política, social y económica tiene diferentes puntos de vista. Zoom a la noticia, el programa para debatir los temas más importantes del día. Argumentos que se encuentran para que usted conozca todos los ángulos de opinión. Lunes a viernes, en vivo, a las 15 horas con repetición a las 21 horas de Bogotá, Lima y Quito. Nuestros debates también son noticias. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. El medio ambiente es noticia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clic Verde, el nuevo espacio ambiental de NTN 24. Es un gusto saludarlos. Clic Verde, noticias de interés sobre cambio climático, naturaleza y los avances de la humanidad para mejorar la sostenibilidad en nuestro mundo. Sábados y domingos a las 8 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Cobertura. Resultados. 270 votos. Así está la contienda, de acuerdo a la intención de voto. Análisis. Mientras crece la expectativa. Para que ustedes conozcan minuto a minuto. ¿Qué significa eso? En Estados Unidos. NTN 24 continúa en transmisión permanente de unas elecciones atípicas en los Estados Unidos. 24 horas sin parar aquí en NTN 24. Desde la capital de los Estados Unidos, NTN 24 tiene un espacio para el análisis de lo que es noticia en los medios del mundo. Corresponsales permanentes en Washington que cubren la información en el centro del poder de la Unión Americana opinan y analizan sobre las noticias de interés general. Una hora diaria para observar el periodismo global. Club de Prensa, lunes a viernes a las 9:30 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. En las tardes de NTN 24, a las 13 horas llega toda la información que se genera en la industria del entretenimiento, la moda, el arte y la cultura. En Flash Fashion, a las 15 horas, los diferentes puntos de vista se contrastan alrededor de los temas más relevantes del día. En Zoom a la noticia. Y a las 16 horas, conéctese con el más completo panorama informativo, con opinión y análisis en el programa La Tarde. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Lo mejor de ser periodista de NTN 24 es ser una ventana de esperanza, es darle voz a todos quienes hoy padecen la peor crisis en la historia de Venezuela. Representar a NTN 24 es luchar diariamente en contra de la censura para llegar hasta donde está la noticia. Yo soy Luis Alejandro Laya y soy periodista de NTN 24 en Venezuela. América Latina. Y es la última línea de defensa que le queda a Maduro. Medio Oriente. Gaza es un enclave controlado por una organización terrorista. Estados Unidos. Tenemos planes y la reacción será muy fuerte. Europa. Notre Dame es quizás el edificio gótico más famoso del mundo. En la noche hacemos periodismo de investigación, opinión y debate. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y 11 de la noche en Bogotá, Quito, Lima, aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Alemania, Rusia, Estados Unidos, Guatemala, Chile, nuestras cadenas. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Zoom a la noticia. ¿Qué opina usted de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no reconozca como presidente electo a Joe Biden? Estamos con Lila Abed y César Paz, nuestros analistas desde Ciudad de México. Y es que en medio de estos cuestionamientos por no pronunciarse sobre la virtual victoria de Joe Biden, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que no tiene diferencias ni problemas con el demócrata. No tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata, el señor Biden. Ningún problema con él. Y no tenemos en contra nada del Partido Demócrata, de ninguno de los dos partidos. Pienso cuando escucho y entramos a este análisis, Lila, al no reconocer la victoria de Biden, AMLO legitima o parece que legitimara a Donald Trump con estas denuncias de fraude. Es que sí, porque aparte cuando hizo de sus anuncios y dio un mensaje a Andrés Manuel,
pues dijo no, porque a nosotros nos robaron la elección en el 2016 aquí en México, en el 2006 aquí en México. O sea, aquí el mensaje es que se está poniendo más del lado de Donald Trump que de Biden, pero eso es intervenir. O sea, el no fijar postura también es un cierto intervencionismo, porque pues estás dándole la duda o estás dando el beneficio de la duda a Trump de que lo que está alegando puede ser cierto cuando no hay evidencia de fraude electoral, no hay sustento legal alguno. O sea, esto te lo dice las mismas autoridades estatales que no han sacado a decir que hay evidencia de ello. A ver, a mí me parece que aquí la relación bilateral para México, yo creo que Andrés Manuel se vería mucho más cómodo con una reelección de Donald Trump, 4 años más, sería mucho más cómodo que una llegada de Biden a la Casa Blanca. Y no va a ser un tema, a ver, aquí no hay que confundirnos, no es un tema de venganza ni de rencor por parte de los demócratas, simplemente su plataforma política pues refleja distintas prioridades de las de los republicanos y en estas prioridades pues sí pueden hacer señalamientos que pueden pues de cierta manera incomodar al gobierno de México. Van a haber señalamientos en tema de derechos laborales, en los compromisos ambientales, en el alza de seguridad, en violación de derechos humanos. Pero no, entonces esto no lo vería uno, y ahí voy, César, porque me parece interesante la posición de Lila y no la había pensado en ese, porque quizás la miraba del otro lado. ¿No es más cercana la posición de AMLO a los demócratas, a Joe Biden en este caso? No, uno pensaría que sí, pero es que no es un tema de ideología aquí, no es un tema de derecha o de izquierda, es un tema de que son líderes populistas. ¿Y por qué se sentiría? Pues usted lo ve por ese lado, de que se sienten más cómodos dos populistas, según usted. No, pero no nada más eso. Mientras Andrés Manuel le ceda las peticiones unilaterales, como lo ha hecho durante los últimos 4 años a Donald Trump no se va a meter en los asuntos internos de México. Y eso es muy bueno para Andrés Manuel, muy malo para México. Me parece que la llegada de Biden puede ser muy bueno para México y muy incómodo para Andrés Manuel, porque le van a hacer señalamientos en temas que no ha podido responder de manera eficiente pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. César. Sí, a ver, el tema la de los parecidos y similitudes de Trump y AMLO es tan absurdo que es marketing político, ¿no? Y que tiene la misma seriedad conceptual que un eslogan de McDonald's. La relación con Trump tuvo un momento de altísima tensión cuando amenazó como si fuéramos una nación hostil, porque esas son medidas que se toman con naciones hostiles, con aumentar de forma unilateral los aranceles y efectivamente destruir la economía mexicana, ¿no? De nuevo, esas son las situaciones reales con las que convivimos. México no legitima ni deslegitima el resultado electoral de Estados Unidos. Eso no le corresponde a las instituciones de nuestro país, le corresponde a las instituciones del suyo. No nos corresponde a nosotros valorar como gobierno. Eso es material para los analistas y está muy bien que lo hagan, ¿no? Pero como gobierno no nos corresponde valorar si hay o no evidencia de las afirmaciones que diga uno u otro actor político, ¿no? Ese es un asunto meramente interno. Y por supuesto que nos apegamos a esos principios de no intervención, ¿no? Claro, desde las últimas décadas se cuestionó mucho el mismo concepto de soberanía, al grado que hasta se convirtió en algo mal visto, ¿no? Entonces ya existen estas presiones al interior de México como si tuviera una prisa adicional para evitar, dice, no va a haber represalias, pero si no lo hace va a haber tensiones. Bueno, eso se llaman represalias. Claro. Las tensiones en los temas importantes van a existir porque México vive al lado de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una relación complicada con naciones que están al otro lado del planeta Tierra. Por supuesto que va a tener relaciones con un país... Gobierne quien gobierne, César. Gobierne quien gobierne, ¿no? O sea, así como Trump traía el tema del muro, pues Bill Clinton impuso la operación Guardián, que llevó a la pérdida de vidas de miles decenas de miles de migrantes mexicanos. Y la relación siempre va a ser con un alto nivel de estrés y tensión, porque no puede ser de otra forma. Ahora, para que no se me vaya la idea de la pregunta que le estaba haciendo Lila, que nos fuimos por otro camino igual de interesante, cuando Andrés Manuel López Obrador no reconoce la victoria de Biden, legitima a Trump, es decir, no está con uno, pero sí está con otro, y manda un mensaje de, yo le creo más a Trump de que sí hubo fraude. No, es que, a ver, si no lo... César y Lila, un segundo, César y Lila, César. Sí, pues es que jamás se ha dicho eso. O sea, lo que se ha dicho es, esperaremos a que resuelvan.
¿Cómo eso es tan polémico? Pues es por puro interés político también de la gente que lo está tomando. Yo sé que no se ha dicho, pero podría, ustedes son los analistas, llevarse a una interpretación de, si no haces esto, estás legitimando lo otro, César. En efecto, así lo está interpretando un grupo de gente, ¿no? O sea, ya está sucediendo, esa es una realidad. Lila y muchas otras personas podrán pensar que así es. No es la posición del gobierno, en mi opinión. El gobierno pero a ver, César, pero ojalá fuera yo la que lo piensa. O sea, los demócratas, los demócratas están sumamente enojados con el hecho de que, primero, no hayan felicitado al presidente electo. Número 2, con el hecho de que hayan mínimamente el presidente referido al tema de robarse la elección del 2006 en México, comparándola a la de la actualidad en el 2020 en Estados Unidos. Pero aparte con el comunicado que presentó ayer la Embajada de México en Washington, de presunto presidente electo, si no lo quiere felicitar, que no lo felicite, pero que ahí muera, que no haga referencias a una elección robada en 2006, que no le digan presunto presidente electo y que no se sumen a un bloque en donde los únicos que no han felicitado a Joe Biden es China, porque sí tiene una guerra comercial y enfrentamiento con Estados Unidos, Rusia porque tiene un enfrentamiento con Estados Unidos. Entonces suma México a un bloque en donde los únicos que no han felicitado a Estados Unidos son potencias mundiales que tienen un enfrentamiento fuerte con Estados Unidos. No es un buen mensaje para mandarlo. Las filas internas del Partido Demócrata lo han dicho internamente, que están sumamente enojados con el hecho de que su vecino, su primer socio comercial, no le haya podido felicitar al presidente electo, y si no le iban a hacer, que ahí muera. Pero ya los otros pasos y siguen meten más la pata cada vez más, pues entonces mandan de verdad un roce muy fuerte con la relación bilateral si es que Biden ya queda como presidente en Estados Unidos. Antes de irnos a otro tema, César, adelante, Sí, tú misma dices, si es que queda, o sea, tú misma reconoces que es un tema complicado, ¿no? O sea, desde el momento que lo pones como un condicional, abres la posibilidad de que no sea así. Yo creo que yo coincido contigo, va a ser presidente y punto. Ese no es problema. Pero ahora, pues yo no sé si tú seas insider del Partido Demócrata, puede que sí lo seas, no lo digo en mal plan, pero yo no he escuchado a demócratas. Tú dices, los demócratas ya se están quejando. Honestamente, yo no lo he escuchado, ¿no? Si ha habido alguna que otra reacción, probablemente sea aislada, porque yo no he escuchado. No son aisladas. Ya salieron muchos congresistas a salir a decir que están enojados con Estados Unidos y con México. Claro. Ahora, entre ellos Chuy García y Joaquín Castro, que son los más importantes de las comunidades hispanas en Estados Unidos. Ahora, continuemos. ¿Les parece? Ustedes hablaban de esas relaciones actuales y Lila decía que le iba a convenir más pues a AMLO quedarse con Trump. Yo pensaba al inicio, ¿esto se trata de cautela, como dice César, o también una cuestión de conveniencia, César? A veces también es conveniente quedarse callado. ¿Esta es una situación de conveniencia también para el gobierno de AMLO? Calladitos, más bonito, como dicen. Lo que está tomando no es una decisión de conveniencia, conveniencia con quién se va, es una postura con quién llega. También de decirle, vámonos despacito, porque no olvidemos que uno de los temas centrales para este gobierno es, por ejemplo, el tema energético, y como se reveló por ahí de 2015, más o menos, pues fue personal de la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, quienes escribieron la ley de reforma energética de Peña Nieto. Entonces, pues evidentemente pues, hay temas sensibles, y la postura mexicana, que no tiene nada que ver con validar o no los conflictos internos de Estados Unidos, responde a los intereses de México, no a los intereses de China, Rusia, Alemania. Esos son naciones soberanas que toman sus decisiones a partir de sus intereses y realidades y necesidades, y nosotros también. No somos el Estado 52 de Estados Unidos. Lila. Sí, a ver, a mí mi única postura con la relación, con la política exterior del actual gobierno de México es, a ver, o sea, cuando hubo elecciones en Bolivia, pues sí se opuso al supuesto golpe de Estado y le dio asilo político a Evo Morales aquí. No es un supuesto cuando golpe de Estado, acaba de ser lo de Venezuela, se mantuvieron con neutralidad, ¿no? O sea, hay muchas inconsistencias, y lo más irónico de todo es que el personaje que ha sido más intervencionista ha sido Donald Trump con México. Donald Trump, a partir de mano dura y amenazas,
ha logrado doblar a México. Cuando lo amenazó con poner justamente lo que tú dices, César, de poner un 5% que se puede llegar hasta 25% a las importaciones mexicanas, México hizo un despliegue de su Guardia Nacional a la frontera norte para proteger los intereses migratorios pero de Estados Unidos. Entonces la lectura, Lila, es que esa amenaza o mano dura de la que usted está hablando se ve reflejada en cómo reacciona el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las elecciones en Estados Unidos y tal vez asentar esta posición. No, o sea, mi única crítica es que se usa esta idea de la política de no intervención, del principio de la no intervención, cuando han habido muchas inconsistencias de este gobierno con la política exterior y cómo se implementa y en qué casos sí utilizas la no intervención y en cuáles sí la usas a tu favor y una vez en contra. Claro. Me parece que si no quería felicitar al presidente electo, que no lo hubiera hecho, pero ya todas estas declaraciones adicionales, pues se me hacen de más, se me hacen que eso sí puede dañar. Por más que lo digan que no, pueden dañar la relación bilateral, pueden causar cierta tensidad con la relación bilateral y proteger a un presidente saliente que le faltan 71 días a poner en riesgo 4 años más de una relación que puede convertirse un poco tensa, pues no se me hace que le va a favorecer ni a México ni a los mexicanos. Pausa, señores, pausa. Voy a una pausa aquí en Suma la Noticia. ¿Usted qué opina de la decisión de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, de no reconocer a Joe Biden? Más reacciones. El debate está candente aquí en el estudio, pero también en las redes sociales. Renato dice, demuestra inteligencia de parte de López Obrador que espera que el sistema judicial emita su fallo. Fernando comenta que increíblemente con tanto que se burlan y lo tóxico que es AMLO, pues ha sido el más inteligente o al menos el más prudente. William dice, Biden no es presidente electo, eso está por verse. Arturo comenta, México siempre ha mantenido el criterio del derecho universal asentado por la Carta de Juárez entre las naciones como entre los individuos. El respeto al derecho ajeno es la paz. A quien corresponde reconocer el triunfo es al colegio electoral, no al gobierno mexicano. David también comenta que está bien, debe ser por lo legal. Y Profeta ve en nuestro Twitter, está muy bien, es sensato y cauto. Otra pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Suma la Noticia. Resultados. 270 votos. Así está la contienda, de acuerdo a la intención de voto. Análisis. Mientras crece la expectativa. Para que ustedes conozcan minuto a minuto qué significa eso en Estados Unidos. NTN 24 continúa en transmisión permanente de unas elecciones atípicas en los Estados Unidos. 24 horas sin parar aquí en NTN 24. Desde la capital de los Estados Unidos, NTN 24 tiene un espacio para el análisis de lo que es noticia en los medios del mundo. Corresponsales permanentes en Washington que cubren la información en el centro del poder de la Unión Americana, opinan y analizan sobre las noticias de interés general. Una hora diaria para observar el periodismo global. Club de Prensa, lunes a viernes a las 9:30 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. En las tardes de NTN 24, a las 13 horas llega toda la información que se genera en la industria del entretenimiento, la moda, el arte y la cultura. En Flash Fashion, a las 15 horas, los diferentes puntos de vista se contrastan alrededor de los temas más relevantes del día. En Zoom a la Noticia. Y a las 16 horas, conéctese con el más completo panorama informativo, con opinión y análisis en el programa La Tarde. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Lo mejor de ser periodista de NTN 24 es ser una ventana de esperanza, es darle voz a todos quienes hoy padecen la peor crisis en la historia de Venezuela. Representar a NTN 24 es luchar diariamente en contra de la censura para llegar hasta donde está la noticia. Yo soy Luis Alejandro Laya y soy periodista de NTN 24 en Venezuela. América Latina. Y es la última línea de defensa que le queda a Maduro. Medio Oriente. Gaza es un enclave controlado por una organización terrorista. Estados Unidos. Tenemos planes y la reacción será muy fuerte. Europa. Notre Dame es quizás el edificio gótico más famoso del mundo. En la noche hacemos periodismo de investigación, opinión y debate. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y 11 de la noche en Bogotá, Quito, Lima, aquí en NTN 24, el canal de las Américas.
Alemania, Rusia, Estados Unidos, Guatemala, Chile, nuestras cadenas aliadas alrededor del mundo lo conectan con la realidad de cada nación. Entrevistas, reportajes y programas especiales. Sábado y domingo a las 9 horas en la costa este de los Estados Unidos. Visión Global, solo por NTN 24, el canal de las Américas. Lo mejor de ser periodista en NTN 24 es poder mostrar la realidad de la crisis política, económica y social que mantiene agobiados a los ciudadanos. Es un privilegio en un país en el que la censura se ha querido imponer como política de Estado. Soy Oliver Fernández, periodista NTN 24 en Venezuela. @NTN24 en Instagram. Contenido informativo veraz e inmediato, en un lenguaje claro y sencillo. Videos, fotos, gráficos, citas, infografías y avances de nuestra programación. Síganos en @NTN24 y conéctese con nuestras noticias. Es cuestión de estrategia. Por tanto, no se puede decir que las importaciones de China perjudiquen los intereses de Estados Unidos. Es cuestión de discurso. Creo que la lección es que el respeto es necesario, incluso si tenemos puntos de vista distintos. Cooperación, sí. Intervencionismo, no. Es cuestión de poder. Mientras yo sea el presidente de los Estados Unidos, aplicaremos nuestras leyes y protegeremos nuestras fronteras. Cuestión de poder. Desde nuestros estudios en Washington, D.C., nos conectamos con las voces de expertos internacionales en política mundial. Lunes a viernes a las 20 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Lo que más me gusta de ser periodista es que casi a diario tengo la oportunidad de conocer gente nueva, compartir sus historias y estamos en un constante aprendizaje. También debo reconocer... Continuamos con Zoom a la noticia. ¿Qué opina usted de la decisión de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, de no reconocer al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden? Es nuestro tema de hoy. Y tenemos más reacciones, sí, a nuestra pregunta. Liliana dice, esto se ha movido mucho hoy, que bueno, Liliana dice, es muy sensata su decisión porque aún está en disputa la presidencia. Fueron los medios de comunicación los que se apresuraron a declarar a Biden presidente. Inversiones Science dice, ¿quién dio ganador y cuál? Las elecciones no han terminado y hasta que no exista ganador, un gobernante extranjero no puede incidir en la política de Estados Unidos. El fraude es delito federal en los Estados Unidos. Vamos finalizando sin duda el debate. Lila, en estos momentos hablábamos de ese tipo de relaciones que tendrían y lo hemos visto un poco para el pasado. Hablemos del futuro. Si esas relaciones fueron al inicio tan complejas con Donald Trump, de todas maneras con Joe Biden pueden decantarse un poco, sanearse, si podría decir la palabra, un poco, y con Trump, ¿cómo serían en caso pues de que el escenario fuera el otro? Yo creo que con los demócratas, como te digo, van a ver, es una agenda completamente distinta y yo sí veo un giro de 180 en la relación bilateral. Me parece que van a tener señalamientos y monitoreo de los nuevos derechos laborales plasmados en el Tratado de Libre Comercio, al igual que los compromisos de medio ambiente y ambientales. Yo creo que van a hacer señalamientos fuertes de la estrategia de abrazos no balazos en el alza de inseguridad, en el alza de feminicidios, en el alza de asesinatos contra periodistas. Me parece que sí, o sea, el fortalecimiento de democracias a nivel internacional, pues es parte de la plataforma de Biden con el mundo y de los demócratas como tal. Me parece que nuestros connacionales que residen en Estados Unidos van a favorecerse mucho con una presidencia con Biden. Dentro de sus primeros 100 días se ha prometido a legalizar a los 11 millones de migrantes protegidos bajo DACA, que más de 600,000 son connacionales mexicanos. Va a revertir todas las medidas de política migratoria que implementó Donald Trump, entre ellas parar la construcción del muro y terminar con la separación de familias, que ha dejado a más de 3,000 niños en proceso de adopción. Entonces creo que en ese aspecto, creo que nuestros connacionales se van a ver muy beneficiados, y creo que con el tema de su agenda y las prioridades que tienen con México, me parece que ahí pueden haber ciertas pues tensiones naturales y que creo que van a poner
un enfrentamiento con lo que está haciendo la actual administración aquí en México. Por su parte, con Trump, pues hemos visto que su asesor, que ha llevado a cabo toda la política migratoria, Stephen Miller, en la Casa Blanca, ha dicho que se va a endurecer todas las políticas migratorias, se van a reducir las visas laborales, se van a reducir las peticiones de asilo, la cantidad de refugiados. O sea, es decir, va a ser más de lo mismo, pero me parece que si es reelecto, pues van a ser más fuertes lo que hemos visto ya los últimos 3 años y medio, van a ser más medidas de mano dura y más amenazas como las que hemos visto. Ahí quizás la pregunta, César, es, ¿México debe estar preparado para qué? México debe de tener, primero que nada, tenerle el objetivo muy claro, ¿no? Que es defender el interés nacional y el interés público. En todos los temas que habrá, en efecto, tensiones independientemente de que AMLO no mande un tuit. Habrá tensiones en materia laboral y energética, pues México deberá interponer con pericia, con talento, con firmeza. En algún momento Donald Trump por ahí dijo, AMLO is tough, es un tipo duro. Pues, es uno de los rasgos de personalidad del presidente de México que es un tipo difícil de doblarlo. Entonces eso es importante también para México, ¿no? Hay temas que también van a seguir sucediendo a muchos niveles y a diario, más allá de los temas que suceden al nivel más popular, como son las reuniones formales, periódicas de carácter estratégico, como es el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, el GANSEG. También hay una estrecha e intensa colaboración entre las autoridades aduaneras de ambos países. Siempre hay un personal militar de ambos países del más alto nivel desplegados de forma permanente en Washington, por el que pasan casi todos los temas de carácter bilateral. Entonces, la relación diplomática sucede a muchos niveles, ¿no? No es nada más, no sucede esto, se van a enojar por acá o van a volver más difícil. Allá habrá presiones de sus sindicatos, habrá presiones de sus bases sociales, en México sucederá lo propio, y lo que sigue es lo que siempre ha sido, una relación diplomática. Veremos, ojalá, que para el beneficio de México, ya lo que suceda al interior de Estados Unidos, pues es un asunto de Estados Unidos. Hay fuertes conflictos sociales ahí al interior. Espero que el nuevo gobierno lo sepa resolver o mínimo atender, pero pues eso ya es su problema, ¿no? Nosotros lo que tenemos que mantener es una postura firme de respeto a nuestra soberanía y de llevar una relación de iguales y de amistad con el nuevo gobierno, ¿no? Lo que hacemos es simplemente esperar entonces, Lila, en 30 segundos. Esperemos al 14 de diciembre. No, yo creo que ya está dicho. Yo creo que el candidato y presidente electo es Joe Biden. Así Digo, lo esperar al presidente de México a que se pronuncie. Esperemos pues al sí, presidente. ojalá que a ver, yo espero que se pueda pronunciar antes del 14 de diciembre. Lo veo altamente difícil que lo haga. El 8 de diciembre las autoridades estatales tienen que agotar los procesos legales y anunciar y presentar sus resultados finales. Ojalá que pueda pronunciarse en días muy cerca al 14 de diciembre o posteriormente. Yo no me esperaría el 6 de enero del próximo año, y ojalá que lo haga antes del 20 de enero del próximo año. César, en 30 segundos, ¿lo ve usted pasando antes ese reconocimiento de AMLO, o él se va a esperar hasta que el colegio electoral sea el que diga, este es el presidente? No, se va a esperar hasta que se termine de dirimir el conflicto, ¿no? Hasta que de forma institucional se declare ganador, ahí ya se va a empezar. Pero eso puede ser, no sabemos, y podemos llegar al 20 de enero y no saber, y si Donald Trump se sienta en la Casa Blanca y dice, aquí no me saca nadie. Imagínate si eso sucede, ¿no? Estaríamos ante un conflicto que le pediría poco a una guerra civil, ¿no? Con mayor razón apostar a la prudencia, ¿no? Porque la perspectiva de Estados Unidos no pinta muy bien, la verdad. Voy a una pausa. ¿Qué opina usted de la reacción de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, de no reconocer a Joe Biden como presidente electo? Nuestro tema de hoy aquí en Zoom a la noticia. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia.
Estados Unidos. Es cuestión de discurso. Creo que la lección es que el respeto es necesario, incluso si tenemos puntos de vista distintos. Cooperación, sí. Intervencionismo, no. Es cuestión de poder. Mientras yo sea el presidente de los Estados Unidos, aplicaremos nuestras leyes y protegeremos nuestras fronteras. Cuestión de poder. Desde nuestros estudios en Washington, D.C., nos conectamos con las voces de expertos internacionales en política mundial. Lunes a viernes a las 20 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Lo que más me gusta de ser periodista es que casi a diario tengo la oportunidad de conocer gente nueva, compartir sus historias y estamos en un constante aprendizaje. También debo reconocer que me encantan las coberturas que generan gran adrenalina. Soy Paola Serna, corresponsal permanente de NTN 24 en Miami. @NTN24 en Twitter. Información minuto a minuto donde ocurra. Participe en nuestras encuestas y conozca lo que es tendencia. Síganos, opine, interactúe con nosotros mientras reportamos los hechos que cambian el mundo. @NTN24. Conéctese con nuestras noticias. Lo mejor de ser periodista NTN 24 es que muchas puertas a eventos importantes y exclusivos se abren para nosotros, pues tenemos la reputación de ser un medio veraz. Esto nos permite llevarle a ustedes siempre información fresca. Soy Alfonso Díaz y soy periodista NTN 24 en Nueva York. Voces. Cuando Maduro habla de diálogo, habla de ganar tiempo, no habla de solucionar los problemas de la gente. Opiniones. El acuerdo es 80% lo que México ya había acordado con Estados Unidos. Análisis. Lo peor que puede suceder de la situación de Venezuela es que normalicemos el horror. Los hechos del día en contexto y detalle. La tarde, lunes a viernes a las 17 horas de Caracas. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Nuestro mundo, nuestras noticias. Un podcast informativo de NTN 24. Escuche a diario el resumen de lo que pasa en el mundo y por qué. Análisis de expertos internacionales y voces que generan opinión. Suscríbase a través de Apple, Spotify, iHeartRadio o en su plataforma de podcast favorita. NTN 24, el canal de las Américas. NTN 24 en Facebook, un fanpage donde puede hacer parte de las noticias, información de último minuto, artículos de interés, entrevistas, curiosidades, encuestas y lo mejor de nuestros contenidos, con inmediatez en sus dispositivos. Comente, comparta y conéctese con nuestras noticias. En las mañanas de NTN 24, a las 8 inicie con las noticias que despiertan el continente americano en el programa La Mañana. A las 9:30 llega el mejor análisis de medios internacionales en Club de Prensa. A las 10:30 conozca las causas y consecuencias de las noticias del mundo en Efecto Naim. Y a las 12, una actualización de los hechos que son noticia en el informativo. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Hacemos zoom a la noticia del día. La información política, social y económica tiene diferentes puntos de vista. Zoom a la noticia, el programa para debatir los temas más importantes del día. Argumentos que se encuentran para que usted conozca todos los ángulos de opinión. Lunes a viernes, en vivo, a las 15 horas con repetición a las 21 horas de Bogotá, Lima y Quito. Nuestros debates también son noticias. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. El medio ambiente es noticia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clic Verde, el nuevo espacio ambiental de NTN 24. Es un gusto saludarlos. Clic Verde, noticias de interés sobre cambio climático, naturaleza y los avances de la humanidad para mejorar la sostenibilidad en nuestro mundo. Sábados y domingos a las 8 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Cobertura. Resultados. 270 votos. Así está la contienda, de acuerdo a la intención de voto. Análisis. Mientras crece la expectativa. Para que ustedes conozcan minuto a minuto ¿Qué significa eso de Estados Unidos? NTN 24 continúa en transmisión permanente de unas elecciones atípicas en los Estados Unidos. 24 horas sin parar aquí en NTN 24.